En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Vamos a reflexionar las lecturas correspondientes al domingo número 32 del tiempo ordinario. La primera lectura corresponde al libro de la Sabiduría, capítulo 6, versículos del 12 al 16. La sabiduría resplandece con brillo que no se empaña. Los que la aman la descubren fácilmente, y los que la buscan la encuentran. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga a buscarla no se cansa. La encuentra sentada a la puerta de su propia casa. Tener la mente puesta en ella es prudencia consumada. El que trasnocha por hallarla, pronto se verá libre de preocupaciones. Ella misma va de un lado a otro, buscando a quienes son dignos de ella. Se les manifiesta con bondad en el camino y les sale al encuentro en todo lo que piensan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con respecto a la sabiduría que se plantea en la Sagrada Escritura, sabemos muy bien que se refiere a Dios. El libro de la sabiduría está enfocado a reflexionar sobre la presencia de Dios en el hombre. En esta lectura encontramos que Dios es sencillo. Dios incluso sale a nuestro encuentro. Se descubre fácilmente. No necesitamos mucho esfuerzo, solamente nos basta disponibilidad para que Él incluso venga a nuestro encuentro. Tener a Dios en nosotros es también ganancia en muchos aspectos. Dice aquí que tener la mente puesta en ella es prudencia consumada. Tener la sabiduría también nos hará estar libre de preocupaciones. La sabiduría se manifiesta con bondad en el camino y sale al encuentro en todo lo que se piensa. Por eso es conveniente siempre invocar la sabiduría de Dios. La sabiduría es muy diferente a la inteligencia. Habrá personas muy inteligentes, pero poco sabias. Inteligentes quizá para los negocios, para cuestiones de conocimiento, pero si no hay sabiduría, no se podrá incluso encontrar o tener una buena realización. La persona sabia pudiera ser poco inteligente, pero con la poca sabiduría que pudiera tener, le llevará esta a tomar decisiones que le harán feliz y decisiones acertadas. Podemos encontrar el caso de algunas abuelitas que son poco preparadas. Ellas no han tenido incluso una preparación intelectual como muchos la tienen, pero son sabias en sus determinaciones, en sus consejos. Sin duda la experiencia, aunada también a la cercanía de Dios, les hace tener esa sabiduría. Pidámosle pues a Dios que nos acompañe siempre para que esa sabiduría nos haga resplandecer, no con un tono de soberbia o vanagloria, sino para poder ayudar incluso a los que caminan a nuestro lado. La sabiduría es una luz en nuestro camino, que podamos iluminar nuestro sendero, pero al mismo tiempo iluminar el sendero de los que nos acompañan en la vida o de los que nos siguen. Todos en algún modo tenemos a alguien que sigue nuestros pasos. Los papás tienen a sus hijos. Los que vivimos en una familia quizá tenemos hermanos que son menores y nos van siguiendo o nos pueden seguir. En su caso, si no tenemos hermanos, podemos tener sobrinos o alguien que necesita también de un acompañante. Que Dios nos ilumine, que Dios nos fortalezca y que Dios siempre nos conceda la sabiduría. Vayamos a lo que es la segunda lectura, que corresponde a la primera carta a los tesalonicenses,
capítulo 4, versículos del 13 al 18. Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por esto les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un ángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense, pues, unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Varias veces me han preguntado que a qué se refiere el credo cuando en esa parte donde encontramos que dice: fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. La inquietante es cómo es que vendrá a juzgar a vivos y muertos. O sea, que a los muertos y a los vivos. Miren, tengamos presente que cuando dice en esta parte del credo, digo, de una vez voy a responderlo para que las personas que a lo mejor se han cuestionado tengan esa duda. Cuando en el credo dice que bajó a los infiernos, recordemos que en la cultura judía se hablaba de este lugar de los muertos, que era el Sheol, el lugar de los muertos, porque hasta antes de la muerte y resurrección de Cristo, el cielo estaba cerrado. Con Eva y Adán se había cerrado el cielo. Con la muerte y resurrección de Cristo se abre el paraíso, y aquellos que se encontraban en este lugar intermedio llamado Sheol, el lugar a donde iban los muertos, entonces salen liberados. Aquellos que eran justos y van a la presencia de Dios a disfrutar del reino de los cielos. Cuando el credo se refiere que bajó a los infiernos o descendió a los infiernos, habla de ese lugar, el lugar de los muertos, el lugar del Sheol, como le conocían los judíos. Eso, punto y aparte. Cuando señala el mismo credo que vendrá a juzgar a vivos y muertos, sabemos que aquí se refiere a la segunda venida de Cristo, conocida como parusía. Miren, la Iglesia identifica que cuando uno muere, uno tiene un juicio particular. Es decir, tú te mueres y recibes un juicio particular. Dependiendo las circunstancias en las que muere la persona, Dios determinará para dónde va la persona o el alma de la persona. Si en la vida esta persona se manifestó siempre en contra de Dios, en contra de su voluntad, en contra de sus mandamientos, y se dedicaron a hacer la maldad, a hacer daño a los demás, a aborrecer, a odiar, a despreciar a los demás, estos se harán merecedores del castigo eterno, es decir, del infierno. Habrá algunos que por sus méritos y una vida entregada podrán entrar ante la presencia de Dios. Habrá otros que por sus circunstancias y por no estar realmente limpios entrarán en lo que la Iglesia llama un lugar de purificación, que nosotros le llamamos purgatorio, para que ahí pueda purificarse y después de esa purificación pasar ante la presencia de Dios. La palabra purgatorio obviamente no está en la Biblia, pero la Iglesia ha interpretado en los diferentes pasajes bíblicos que existe este lugar donde se purifica el alma para después
ser liberado y pasar ante la presencia de Dios. Esa es una cuestión sobre el purgatorio, pero la señalo porque cuando la persona muere, si está en el lugar llamado purgatorio, que no es un lugar físico, porque después de esta vida, después de este mundo, ya no hay dimensión ni de tiempo, ni de lugar, ni de espacio, pero sí habrá este lugar de purificación. Pues bien, cuando venga la parucía, vendrá Jesucristo a juzgar a los vivos, a los que todavía permanecen en este mundo, y a juzgar a los muertos. ¿Cuáles muertos? Los que todavía están en el lugar del purgatorio. En la segunda lectura encontramos esta descripción de cómo es que va a juzgar Dios a vivos y muertos. Por eso será necesario leer con más atención esta segunda lectura. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por esto les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Obviamente se habla de aquellos que ya se nos han adelantado, pero que murieron creyendo en Cristo y que ya han recibido ese juicio particular. Dice el versículo 17, después los que hayamos quedado vivos, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Vendrá entonces ese juicio particular. Y en el momento llamado la parucía, la segunda venida de Cristo, vendrá el juicio universal sobre aquellos que todavía estén vivos y aquellos que ya murieron, pero que necesitan el juicio final para poder estar ante la presencia de Dios. Hace falta pensar en este juicio después de esta vida, después de pasar en este mundo, para que, conforme a lo que es la primera lectura, con sabiduría, podamos actuar, podamos hablar, podamos caminar en este mundo y así, en su momento, cuando Dios lo determine, cuando Dios nos pida cuentas, podamos gozar de la presencia del Señor. Lamentablemente hay muchos y hay muchas que ya no piensan en lo que es la vida eterna. Los mismos medios de comunicación masiva se han encargado de caricaturizar lo que es la vida después de este mundo. Pero si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos conceda sabiduría y que nos manifieste qué es gozar de la presencia del Señor, pidámosle que se manifieste y que nos deje saber lo que es la vida ante la presencia de Dios, y así anhelemos estar un día después de esta vida ante su presencia. Los que hemos experimentado un instante, un momento ante la presencia de Dios, sabemos que esa paz es indescriptible y que Dios tiene preparadas cosas que, como dice la misma palabra, ni el ojo vio, ni el oído oyó, lo que hay preparado para aquellos que se preparan o que serán merecedores de la vida eterna. Vayamos ahora a lo que es el Evangelio. El Evangelio corresponde a Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Una parábola que hemos ya reflexionado en alguno de los evangelios pasados, pero porque ya pasó bastante tiempo de que reflexionamos este evangelio, será digno nuevamente recordarlo. Así que vamos a la proclamación. Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar:
ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las muchachas previsoras contestaron: no, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio, y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó: les aseguro que no las conozco. Manténganse ustedes despiertos, añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya hemos mencionado en algunos evangelios cercanos ya a lo que es el final de este año litúrgico, que las lecturas nos refieren a los tiempos escatológicos. La escatología, la Iglesia lo entiende o lo define como el discurso de las cosas últimas o las cosas finales, como en el caso la muerte, el juicio o lo que vendría a ser el destino final de todos los que habitamos en este mundo. La palabra escatos en griego significa último, final, y en el caso de logos viene a ser discurso, tratado, estudio. Entonces, cuando encontramos escatología, son estas dos palabras: escatos, lo último, lo final, y logía o logos vendría a ser el estudio o el tratado de las cosas últimas, del juicio, de la muerte, como quisiera entenderse. Y hemos hablado de la sabiduría en la primera lectura. Que Dios nos conceda sabiduría para saber distinguir por dónde caminar y saber a dónde nos dirigimos. En la segunda lectura encontramos la descripción de esta segunda venida del Señor y cómo será el juicio. Y en el Evangelio venimos ya a encontrar lo que es esta parábola de aquellas que eran imprudentes y aquellas que eran prudentes. Las novias que estaban esperando al novio y que necesitaban tener una lámpara encendida hasta la llegada del novio. Ese era el requisito para que ellas pudieran acompañarlo y entrar a los aposentos del novio, entendiendo que estas vírgenes venían a representar a aquellos que tienen el honor de ser los acompañantes. No se habla precisamente de un hombre que tiene muchas novias, sino de las acompañantes del novio. Y el requisito es que tengan la lámpara encendida con aceite. Y al hablar de estas vírgenes o muchachas despreocupadas, habla de aquellos que cuando viven en este mundo no se preparan, no tienen encendida la lámpara. Entendemos el aceite como el amor que mueve a la caridad, el amor que mueve también a la alegría, al servicio, a la generosidad. Y en su caso no tenemos encendida esa lámpara porque nos hace falta aceite, nos hace falta amor. Y así cuando lleguen los días finales, resulta que no vamos a poder entrar con el novio a su aposento, es decir, al reino de los cielos. A lo mejor después querrán las novias o las vírgenes entrar, pero será difícil, porque cuando se pedía que estuvieran listas, no lo hicieron. Obviamente aquí el pasaje refleja una parábola y las vírgenes desprevenidas piden entrar y el novio no les permite. En su caso sabemos muy bien que después de esta vida no habrá una reacción hacia las decisiones que ya nosotros hemos tomado en este mundo. Lo que hayamos decidido ya desde aquí será algo que vendrá a ser determinante incluso después de esta vida. No quiere decir que después de muerto o después de muerta la persona podrá arrepentirse, decir: ya me di cuenta, ¿verdad? Que
pues era mejor estar prevenidos y amar y servir y ayudar a los demás, sino que será algo ya determinante. Así como fue el pensamiento de rechazo a las cosas de Dios, el rechazo a aquellos que sufren, ser insensibles, también seguirá siendo después de esta vida, y dicen los maestros espirituales que será incluso con mayor fuerza. Así que hay que tratar de tener ese corazón listo, que vendría a ser una semejanza de esa lámpara, del interior de esa lámpara. Tener siempre aceite, el amor de Dios en nuestros corazones para podernos acercar a los que sufren, ayudar a los desvalidos, ser caritativos, ser generosos, ser alegres. Y de esa manera, al final de los tiempos, cuando se nos juzgue, cuando se nos haga el juicio final, sea en el amor que profesamos al otro, al que caminaba a nuestro lado, al que conocíamos, al que no conocíamos, pero que fuimos capaces de tenderle la mano, que no fuimos injustos. Pidámosle pues al Espíritu Santo que nos conceda sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, de esa que hablaba la primera lectura, para poder estar siempre listos, ser astutos, ser prudentes, ser listos, ser cautelosos y tener siempre las lámparas llenas de aceite. Que tengamos presente lo que señala en la segunda lectura, que vendrán esos juicios y se nos va a juzgar con respecto a los actos, a nuestras acciones en los demás, con los demás y con nosotros mismos. Y con este evangelio, que estemos siempre listos y con el corazón lleno de amor, lleno de alegría, lleno de perdón, lleno de paz, lleno de misericordia, lleno de comprensión, lleno de amabilidad, lleno de todos aquellos dones que Dios nos concede. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paz